Buenas. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar, por favor, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Epístola de los Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Vamos a leer. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a esperar a los hermanos. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Y entonces vamos a leerlo. Leo uno yo y uno ustedes. Amén. Dice así la palabra del Señor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de los cielos. Todos juntos, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios. Gracias por estos hermosos cantos que podemos elevar hacia ti, Señor, reconociendo lo glorioso, Señor, que tú eres, tu amor inefable, tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Pero hoy, Señor, venimos ante ti porque queremos ese alimento para nuestras vidas. Queremos ese alimento espiritual que nos lleve, Señor, a adorarte, a glorificarte y a perseverar en este camino, Señor. Padre, obra en nosotros, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y cambie todo aquello que aún falta de cambiar, Señor. Oh, Señor, muchas cosas en nuestras vidas hay que necesitamos, Señor, que sean mudadas, que sean cambiadas dentro de nosotros. Te rogamos que tu palabra, Señor, obre en nosotros, para que de esa manera nosotros, Señor, podamos glorificar mejor a Cristo, podamos anunciarlo de la mejor manera, no solo con palabras, sino con hechos, con acciones, con testimonios, Señor. Obra en nosotros, amado Padre, y tú glorifícate a través de esa obra, Padre, que nosotros podamos, Señor, glorificarte, podamos adorarte, podamos exaltarte, Señor, a raíz de ver los cambios que tú estás operando en nosotros, Señor, solo por tu inefable gracia, Padre amado. Padre, te rogamos que pongas nuestros sentidos totalmente en tu palabra, Señor. Que nada nos distraiga, que tomes control de todas las cosas, Señor, para que nada haya en desorden, Señor. También te rogamos por los niños con su maestra, Señor, que les des sabiduría y gracia allá a ellos para darnos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y ellos, Señor, sean puesta esa semilla de tu palabra en sus corazones. Te lo pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Y he titulado a este mensaje, ¿verdad?, la exhortación de entrar en el reposo del Señor, ¿verdad? El escritor dice, temamos pues. Otra traducción podría ser, por tanto, temamos. Por tanto, o pues, está hablando de lo anterior, de lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? De esas acciones de los que quedaron en el desierto. Y entonces el escritor aquí se incluye y dice, temamos. No dice teman, dice temamos. Pues debe haber un temor dentro de nosotros, en nuestro corazón, como hemos venido planteando, y el escritor de Hebreos lo va a estar tomando varias veces, porque es un fruto del Espíritu Santo en el verdadero cristiano. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y No, de... a ver, otra vez, no, porque está mal leído. Y reposará. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está hablando. El Espíritu Santo, hermanos, es también el espíritu de temor de Dios. Si el Espíritu de Dios está habitando en nosotros, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Asimismo Romanos 5:5, ¿verdad?, que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu cuando creímos. Entonces, cuando creímos recibimos el Espíritu, y al recibir el Espíritu produce en nosotros ese temor de Dios en nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Ese temor de Dios, esa parte de Dios. Hay multitud de citas que hablan, solo vamos a ver unas pocas por el tiempo, pero quiero que vayamos rápidamente al Salmo 25, Salmo número 25, versículos 12 y 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, y gozará el bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es como los que le temen, y ellos harán conocer su pacto. Amén. Amén. Entonces, ahí está, hermanos. Hay un temor en el auténtico cristiano. La comunión íntima de Dios es con los que le temen. ¿Sí? Entonces, hay un temor dentro de nosotros. No es un miedo pavorífico, es un temor en el corazón, ¿verdad? Como cuando ves una señal de advertencia y dice, no pases camino en construcción, y tú dices, ¿verdad?, te frenas y dices, voy con cuidado, o no paso definitivamente, ¿sí? Entonces nosotros vemos que es la obra de un auténtico cristiano, es un fruto que se produce. También vamos a ver, por favor, vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está el libro de la sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría, curiosamente, en Proverbios, lo escribí ahí en Facebook, en Proverbios, la sabiduría es Cristo en Proverbios. Amén. Esa es la finalidad de Proverbios, mostrarnos que la sabiduría es Cristo. Y entonces, si Cristo está habitando en nosotros, nosotros tenemos un temor de Dios. Amén. Tenemos ese temor de Dios en nuestros corazones. Vamos a Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahí está, ¿verdad? Y ahí vemos aquí en Proverbios las dos cosas que está hablando el escritor de Hebreos. El que teme al Señor va a seguir su camino, pero el que endurece su corazón, ¿qué va a pasar? Caerá en el mal. Caerá en el mal. Y vemos vez tras vez las advertencias del escritor de Hebreos: no endurezcáis vuestros corazones. Entonces nosotros estamos viendo, amados, que Dios pone su temor dentro de nuestro corazón para que nosotros, amados hermanos, perseveremos en el camino del Señor. Por eso el que en verdad ha sido salvo persevera, porque hay un temor de Dios en su corazón que Dios ha puesto en la conversión. ¿Sí?
Eso es lo que nos habla vez tras vez la Escritura. Hay multitud de citas, repito, pasaríamos horas viéndolo aquí, pero vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y el Señor a Cristo hablando, esa palabra, ese temor que debe haber en nuestros corazones, y Cristo mismo lo está diciendo. Y digo, repetiríamos varias citas, hay multitud de citas, la finalidad no es esta, ¿verdad? Pero vemos que el escritor está diciendo, temamos pues, ¿sí? Y así entramos a la otra parte del versículo 1, que dice, ¿verdad? Temamos pues, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sí? Aquí, les repito, hermanos, como a veces tenemos que leer con mucho cuidado la palabra de Dios, y al leerla con mucho cuidado nosotros encontramos algo que no encaja muy bien aquí. El escritor está diciendo, temamos, no sea que parezca que alguno de vosotros no lo haya alcanzado. Nosotros no vamos a temer algo que parece. Es como si te preguntara a ti, ¿vas a viajar a Veracruz? Sí. Ah, pues ten miedo, a lo mejor no llegas. ¿Tú qué me dirías? Pues a ver cómo, o qué hay en el camino, o qué, pues cómo que parezca que no va a llegar. O sea, voy a temer algo que es una advertencia cierta, una advertencia real, ¿verdad? Y aunque esta traducción, hermanos, repito, es correcta, y la Biblia de las Américas la respalda, la Biblia textual, cuarta edición, la respalda, también hay otra traducción que también se puede hacer de este texto, ¿sí? Por el griego. Y eso la encontramos, por ejemplo, en la traducción Dios habla hoy, que dice, se los voy a leer, aquí la traigo: no sea que alguno de ustedes no lo logre. Ya tiene más secuencia. La Peshitta dice, alguno entre ustedes se ha hallado imposibilitado para entrar. Y es que el griego, y aquí lo apunté, dokei uterekenai, ¿verdad? Tiene ese significado. Tiene el significado precisamente de dejar de alcanzar, de no lograr el objetivo. ¿Sí? Entonces, el escritor está hablando y está realmente diciéndole que tenemos que tener un temor de que algunos, y se refiere a tercero, a segunda persona, y tercero, que alguno de ustedes no alcance a entrar en el reposo del Señor. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante. Quiero adelantarme nada más y decirles, hermanos, recordando lo que les comenté el domingo pasado, porque ¿cómo sabemos que tenemos una fe genuina? Porque obedeces, porque estás perseverando. Entonces, por eso cada día nosotros tenemos que examinar nuestro corazón con un temor sano delante del Señor, viendo si estoy caminando, transitando entre nosotros, ¿verdad? El escritor aquí de Hebreos, temamos, él se incluye, que algunos de ustedes, o sea, el escritor, amados hermanos, es un pastor, es alguien que tiene un corazón de pastor, es alguien que tiene un corazón que se involucra con la gente y se preocupa por la situación espiritual de la gente. Y les habla la realidad y la verdad. Él está seguro de que por la fe va rumbo a ese camino. Por eso dice que algunos de ustedes. Él ahí no se incluye, aunque se va a incluir después, en el versículo 11. Pero dice que algunos de ustedes, examínense, no vaya a ser que algunos de ustedes esté creyendo que va, pero su vida está diciendo otra cosa. Su vida está anunciando algo que no está bien y lo está permitiendo y no está enderezando ese camino. Él está preocupado por las ovejas porque Él quiere que todas las ovejas que el Señor le ha dado y ha puesto, ¿verdad?, lleguen a la meta. Él no quiere que ninguna se pierda, como el Señor dijo, que ninguna se pierda.
Él quiere que todas, si Dios le dio 20 ovejas, quiere que las 20 lleguen al final. Quisiera que hasta la cabrita que anda por allí, ¿verdad?, entre su rebaño, llegue al final, llegue a la meta. Ese es el deseo, hermanos, de nosotros como pastores. Por eso a veces predicamos duro, porque queremos que todos lleguen a la meta, que todos lleguen a la promesa, que se aferren y llegue el momento en que entran y el Señor les pueda decir a cada uno: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo permítanme cambiarle un poquito las palabras: entra en el reposo de tu Señor, que es lo que va a hablar aquí el escritor de Hebreos. Él ama a cada una de las ovejas y como un buen pastor reprende, acaricia, soba, talla, para que las ovejas sean sanas, sean fuertes y puedan atravesar el desierto. Amados hermanos, es lo que estamos viendo en el corazón de este hombre. No es un corazón duro, es un corazón que ama intensamente y que está muy preocupado por la situación que está sucediendo ahí. Recordemos que varios de los que están en este grupo querían regresar a su antigua religión y abandonar al cristianismo por causa de la tribulación que estaban enfrentando. Y entonces el escritor dice: temamos pues, no sea que algunos de ustedes se haya hallado imposibilitado de entrar en la promesa. Nosotros tenemos que ver eso. Pero a la vez es tanta también la humildad que Dios pone en la vida de este hombre, que repito, no sabemos quién lo escribió, ¿verdad? Pero la humildad que pone, que también le dice a las ovejas, por eso también utilizan ustedes, que entre ellas mismas se tienen que cuidar para esforzarse de entrar a la tierra prometida, a la tierra de las promesas, a la promesa del Señor. Cada uno de nosotros, como lo vimos también el domingo pasado, y hoy nos vuelve a hablar el Señor acerca de eso, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que estar vigilantes del hermano que está con nosotros, ¿verdad? Que si el hermano está tropezando, necesitamos apoyarlo, ¿verdad? Y ayudarlo a fortalecerle sus piernas. Si está débil, fortalecerlo, ¿verdad? Si está alegre, seguirlo animando. Si ha caído en algún pecado, exhortarle a que venga el arrepentimiento y se vuelva al Señor y siga en el camino con nosotros. Amén. ¿Verdad? Que siga, esa es nuestra meta, que sigan. Todos tenemos que ver eso, hermanos. Todos tenemos que animarnos uno al otro. Todos tenemos que preguntarnos unos a otros. Por eso Santiago dice: confesaos nuestras ofensas unos a otros. Cada uno de nosotros tiene que ver al otro hermano, no con la mira de destruirlo, sino con la mira de ayudarlo para que salga de su situación y pueda seguir caminando con nosotros en el desierto, para llegar a la tierra de las promesas, para llegar a la tierra que el Señor nos ha puesto. Recordemos, como vimos el domingo pasado, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros estamos caminando rumbo a nuestra patria celestial. Nosotros estamos caminando rumbo a nuestra herencia en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tenemos que quitar esa mirada. Tenemos que animar a los hermanos a que sigan en el camino, cada uno. Amén. Cada uno, aún el que esté fuerte. Tú tienes que animarme a mí también. No creas que por ser el pastor no tengo debilidades, o no peco, o no tropiezo. Tú tienes que animarme y exhortarme también. Tú tienes que acercarte a mí también y decirme, ¿verdad, hermano? Ánimo. Que haya esa acción de libertad, hermanos. Que podamos hablarnos los unos a los otros sin necesidad de que cuando alguien venga a mí y me diga algo sea ofensivo, o yo vaya a otro y sea ofensivo, ¿verdad? El otro lo tome como una ofensa o yo lo tome como una ofensa. Necesitamos tener eso, porque la meta de todos nosotros es que todos alcancemos esa promesa. Esa promesa. Si viste o has leído El progreso del peregrino, John Bunyan, ¿verdad? Vas a ver todos los peligros a los que se enfrenta el cristiano.
Y que el peregrino siempre tuvo la ayuda de alguien al lado. Y pudo llegar a la meta porque siempre había alguien a su lado. Así todos, hermanos. La única forma en que podemos llegar a la promesa, por eso dice Pablo, perdón, el escritor, ¿verdad? Dice, temamos. Y ustedes, cada uno, todos, hermanos, yo tengo un temor de que alguno de ustedes no entre en la tierra. A la vez tú tienes que tener un temor de que yo no entre a la tierra de las promesas. Y así con cada hermano, ver que hermano se está aislando para poder, ¿verdad?, jalarlo y traerlo a la tierra de promesas de Dios. Tengo que ser así. Tengo que verlo. A veces va a ser preciso utilizar algunas herramientas que no nos gustan mucho. Pero todos queremos que vengan y que caminemos con Cristo. Todos, sin faltar ninguno. Hasta la disciplina es necesaria. Y es una forma de exhortación, animar al hermano a que caminemos en esa meta. A que volvamos en esa meta. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del pastor, ¿verdad?, que cuando le habla a la oveja y no le hace caso, después le tira una piedrecita en la cabeza, y no le hace caso, entonces con el callado va y la jala, ¿verdad? Y si sigue la oveja siendo rebelde, ¿qué hace el pastor? Le quiebra las cuatro patas, se las venda y la anda cargando, ¿verdad? Y la anda cargando. Así es, hermanos. Pero eso no es una muestra de odio, es una muestra de que el pastor no quiere que se aleje porque el lobo anda por allí. Y una oveja no se puede defender sola ante un lobo. No se puede. Nosotros solos, hermanos, no vamos a poder con Satanás. Necesitamos estar acompañados. Necesitamos, somos por eso una comunidad, somos por eso un cuerpo, somos por eso una congregación, donde necesitamos la ayuda de todos. Y repito, yo necesito tu ayuda igual. No soy más fuerte que tú. Tengo las mismas debilidades que tú. Y necesito tu exhortación y necesito tu ánimo. Y igual, por eso es lo que le digo, temamos, ¿verdad? No vaya a ser que alguno parezca no haberlo alcanzado, no lleguen al destino. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 15. Les pido una disculpa porque no volví a leer el versículo 1. Ahorita, pero bueno. 3, 13 al 15. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amén. Entonces, esa debe ser nuestra actitud, hermano. Ya olvidando lo que quedó atrás, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento del Señor. Pablo lo está diciendo, yo olvido lo que quedó atrás, prosigo. Aquí el escritor no está diciendo que él está totalmente ya seguro. Él está diciendo, yo ya olvidé lo que quedó atrás. Yo tengo una meta, llegar a la tierra de las promesas, llevar a la tierra que Dios me ha prometido, a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel, nuestra patria celestial que el Señor nos ha prometido a todos los que le aman. Y el escritor no quiere, hermanos, que por complacencia, descuido, desobediencia o incredulidad alguna de las ovejas no llegue. Alguna de las ovejas no llegue. No podemos ser descuidados. Vamos por favor a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 11, 14 y 15. 1 de Tesalonicenses, primera epístola de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 11, 14 y 15. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 11, 14. 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, para con todos. Amén. Entonces encontramos amonestación, exhortación, aliento, fortaleza, ¿verdad? Y ahí encontramos lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Y está hablando acerca de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer con el hermano para que todos lleguemos a la meta. Para que todos lleguemos a la meta. Todos nos ayudemos y nos confortemos. Amén. Amén. Eso es lo que el escritor quiere para nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que ser como Josué y Caleb, hermanos. ¿Cómo era Josué y Caleb? Cuando se acuerdan cuando fueron los 10 espías, los 12 espías, perdón, y 10 espías, no, pero ¿qué dijeron Josué y Caleb? Entremos, porque Dios nos ha dado, nos prometió esa tierra y vamos a entrar, vamos, esos gigantes serán como nada delante de nosotros, porque el Dios Todopoderoso va con nosotros, ¿verdad? Josué y Caleb intentaron alentar al pueblo, animarlo. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. Tenemos que ser de esos Josué y Caleb de la iglesia. Philip Hutchett dice: no hay actitud más peligrosa para la iglesia que la despreocupación y la complacencia. Repito, no hay actitud más peligrosa para la iglesia que la despreocupación y la complacencia. Amén. Amén. Por ejemplo, Éfeso, ¿se acuerdan? Estaban despreocupados y complacidos y no se habían dado cuenta que habían perdido su primer amor. Y Dios los exhorta a regresar al primer amor. Seguían en esa despreocupación. Y sucedió lo que la disciplina del Señor para ellos. La promesa del reposo, hermanos, esa es la promesa del reposo, está abierta. No solo fue para los israelitas, no solo fue, ¿verdad?, para el tiempo de David, porque las palabras que utiliza aquí son palabras que utilizó David en el Salmo 95, ¿verdad? Pero no solo es para ellos, y sigue abierta esa promesa de entrar en el reposo del Señor. La promesa está en la mesa y está abierta para todo. Está abierta para ti, está abierta para mí. Solo hay que agarrarla realmente, con todas nuestras fuerzas. Mientras estemos vivos, o venga, o antes del arrebatamiento, ¿verdad? Vamos a Hebreos 9:27, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después del juicio. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el juicio. Dice, fíjense, mientras hay vida, dicen por ahí, hay que Esperanza. hay esperanza. La promesa está abierta. Mientras estés vivo en el cuerpo, hay esperanza. Mientras no venga el arrebatamiento, hay esperanza. O mientras, porque eso lo vamos a tratar más adelante, mientras no caigas en apostasía, hay esperanza. Ese es un tema muy difícil, pero hay que darlo, hermanos. Más adelante lo veremos. Sí. Pero aquí el escritor también lo que está trayendo muy probable a la memoria de los hebreos es también las competencias, hermanos. Nosotros a veces vemos las olimpiadas, ¿no? Y vemos que un juez de repente llega y descalifica a alguien y lo saca de la carrera por algo por no seguir las reglas de la competencia, ¿sí? Quedan fuera, por ejemplo, en los 400 o 100 metros o 200 metros, ¿verdad? Si el competidor pisa la línea del carril contrario, en automático queda descalificado. Así vaya en primer lugar. Los de la caminata de 20 y 50 kilómetros, si no van coordinando bien sus piernas con sus caderas, ¿verdad?, pueden quedar descalificados después de 2 amonestaciones. Es lo que está trayendo a nuestra memoria de esto. ¿Qué pensarías de alguien que ya un juez lo descalificó y él sigue en la competencia y dice: no, yo sigo, no me importa lo que diga el juez, yo sigo? Necesitamos
ver esa exhortación, hermanos. Ese es nuestro ánimo. Hace como un año sucedió en una carrera, ¿verdad? Donde el compañero que iba en primer lugar, de repente ya iba a entrar a la meta, le faltaban como 20 metros para llegar, y le dio un calambre en el pie y entonces empezó a coachar. Su compañero de equipo venía atrás, ¿verdad? Y él pudo haber entrado en primer lugar, pero lo que hizo el compañero fue lo agarró, lo puso en su hombro, ¿verdad? Que se apoyara en su hombro, y entre los dos entraron a la meta, aunque no se llevaron el premio porque los otros que venían atrás les ganaron, ¿verdad? Pero él prefirió ayudar a su amigo, ¿verdad? A su compañero de equipo a llegar a la meta sin ser descalificados. Esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Esa debe ser nuestra actitud. Y ellos se llevaron una recompensa más grande que la medalla de oro y de plata. Ellos se llevaron que el mundo entero, cuando vio ese video, dijeron: wow, qué actitud de esa persona, ¿verdad? Y así entramos al versículo 2. Y dice así la palabra del Señor: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El Evangelio, hermanos, la buena nueva, tiene que ser apropiada por una fe viva. Por una fe viva, no por una fe muerta, como dice Santiago. Tiene que ser una fe viva para obtener los beneficios que el Evangelio nos da. Si no hay una fe viva, si solo hay un creer simple, no vamos a obtener los beneficios del Evangelio. Para obtener el beneficio tienes que creer con toda tu mente, con todo tu corazón, para que eso te lleve a amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amén. Amén. Ahora, veamos en este versículo que no es una simple evangelización, más bien sería un discipulado. ¿Por qué? Porque a los que están destinados la carta ya llevaban tiempo escuchando la palabra del Señor. Ya llevaban bastante rato oyendo la palabra del Señor, al igual que los israelitas que estaban saliendo del desierto, porque Moisés, después de recibir la ley y todo, cada vez les mencionaba la palabra del Señor, les predicaba la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces sabían y conocían bastante bien la palabra del Señor. Vamos por favor a Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Llevaban tiempo escuchando la palabra de Dios y seguían siendo niños espirituales, bebés espirituales, que necesitan lechita, nada más. Y eso lleva a un peligro inminente, a no entender y no afianzarse en las cosas de Dios, a estar oyendo de manera simple, no poner atención a lo que estamos oyendo y leyendo, no poniendo acción en lo que estamos oyendo y leyendo. Cuando sales de aquí en la predicación, ¿sigues meditando en ella? ¿O dejas ya de meditar y ya se acabó? Porque eso sería, como dice Santiago, aquel que se ve en el espejo y luego se va y se olvida cómo era. Necesitamos ser como ese que te vea al espejo y mira atentamente. Necesitamos poner nuestra mirada y nuestros oídos atentamente a la palabra de Dios, para que Dios obre en nuestros corazones y obre en nuestras vidas. A nosotros también, hermanos, cada uno de nosotros, de los que estamos hoy, hemos recibido la palabra de Dios ya un tiempo, salvo los nuevos que están llegando. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a eso? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a todo eso? Porque hay un peligro inminente que si yo nada más estoy oyendo, pero no estoy accionando, esta palabra no me va a servir de mucho, como no le sirvió a los israelitas. Luego, seguimos, dice la traducción, voy a cambiar un poquito la traducción porque es la traducción más literal. Porque ellos no compartieron la fe de aquellos que oyeron. Porque ellos no compartieron la fe de aquellos que oyeron. ¿Sí? ¿Y a quién se está refiriendo con aquellos que oyeron?
Se está refiriendo a Moisés, a Aarón, a Josué, a Caleb. La demás multitud no compartió esa fe, no se adhirió a esa fe, no buscó irse tras esa fe. Es más, se adhirió a la incredulidad de los 10 espías. Otros que decían, no entremos, vamos a ser como cucarachas delante de ellos, nos van a aplastar y vamos a hacer solo... Son grandísimos, eran hombres de 3 metros, fuertes. Y en lugar de adherirse a Josué y Caleb, que decían, entremos porque Dios va con nosotros, Dios nos ha prometido, vamos pueblo, ellos dijeron, no, vamos con estos 10. No se adhirieron a la fe de Josué y Caleb, se adhirieron a la fe de los otros, a la fe falsa de los otros 10 espías. ¿Verdad? Por eso dice, y esa es la traducción que nos lleva más, porque ellos no compartieron la fe de aquellos que oyeron y la creyeron. Y por eso Josué y Caleb sí entraron a la tierra prometida. Y sus familias también entraron. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Amén. Pablo está diciendo, ¿verdad? Por tanto, os ruego Que me imitéis. ¿Y qué dice el escritor de Hebreos en el versículo que leímos? Los que hemos creído, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, Pablo está diciendo, imítame a mí, veme cómo estoy, siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, así tienes que imitarme, dice Pablo. Josué y Caleb, lo que les decía, el pueblo tuvo que haber imitado a Josué y Caleb, pero quisieron mejor imitar a los 10 espías. Vayamos ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahí está, lo vuelve a repetir Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Mi vida tiene que irse pareciendo más a Cristo. Mi vida tiene que ir incrementándose y tengo que imitar la fe de aquellos, hermanos, que han alcanzado la promesa. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí está. Ahí está. Y es lo mismo que está hablando el escritor de Hebreos. Tu vida, mi vida, va a ser testimonio para otros. Y tienes que decir, vamos hermano, mírame, yo estoy avanzando, vamos. Tú también. Imita la fe de aquellos que están avanzando. Imita la fe de aquellos que están siguiendo en verdad al Señor. Imita la fe de aquellos que están buscando de corazón al Señor. Júntate con ellos para que puedas seguir avanzando en el camino del Señor. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan La paciencia. Los mandamientos. los mandamientos y La fe de Jesús. ahí está. Tenemos que imitar a esos santos. Tenemos que imitar a ellos. Amén. Y entonces vamos a los versículos 3 al 5 de Hebreos 4 en nuestra lectura. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 4, vamos a leer del 3 al 5. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El escritor aquí una vez más te pone de ejemplo los que hemos creído, al igual que leímos con Pablo, ¿verdad? Imítenme. Al igual que vamos a ver Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces el escritor de Hebreos, más adelante, ¿verdad? Y vemos, dice, tenemos una gran nube de testigos. Hermanos, lo que está diciendo ahí el escritor, vean todos los que ya obtuvieron la promesa. Y está hablando de todos los del capítulo 11. Está hablando de todos los del capítulo 11. Noé, Moisés, Abraham, los profetas. Vean que ellos ya alcanzaron la meta. Imiten esa fe. Vayan con esa fe que ellos tuvieron. Adhiérense a ellos. Vean su ejemplo, su testimonio, su vida, su andar. Y caminen ustedes así. Caminen ustedes así, para que puedan llegar a esa meta. Esa es la fe. Esa es la fe viva, la fe real. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Eso es lo que está diciendo y hablándonos y amonestándonos el escritor, y hablándonos a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Sí? Y dice aquí, ¿verdad? No entrarán en mi reposo. O los que hemos creído entramos en el reposo. Fíjense que no dice nuestro reposo, dice en el reposo, ¿verdad? Porque no es nuestro reposo, es el reposo de Dios. Es el reposo de Dios. Y aquí cuando habla del séptimo día está hablando de la creación. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Dios reposó de la creación, es decir, Dios ya no sigue creando cosas nuevas. Eso no quiere decir inactividad de Dios, que Dios se sentó y ya no está haciendo nada, ¿verdad? Porque Dios está sustentando todo el mundo, está sustentando toda la creación, pero está hablando de ese reposo, donde ya acabó todo lo creado, y que nosotros podamos entrar en ese reposo donde ya, hermanos, nuestro batallar diario de la vida cristiana sea quitado. Ese es el reposo cuando ya no vas a tener luchas con tu carne, cuando ya no vas a tener luchas con Satanás, cuando ya no vas a tener luchas con el mundo. Ese es el reposo de Dios. Ese es el reposo que nosotros estamos y debemos anhelar llegar. Porque si no llegamos a ese reposo, entonces veremos la ira de Dios. Porque solo hay dos lugares: o voy con Cristo o voy al infierno. Y en el infierno solo veré la ira de Dios. Día a día, noche a noche. Juan 5:17, por favor. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Es lo que les decía. No, Dios no está ya en inactividad, sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Dios no ha dejado de trabajar. Ya no está creando, pero sigue trabajando. La vida cristiana, hermano, no es una vida de dejar, de despreocupación, como dije, de complacencia, de descuido, porque ya Dios hizo todo en mí. Esto no.
La Biblia misma nos habla que tenemos que seguir cuidando, porque aunque el escritor está diciendo nosotros los que creímos ya entramos en ese reposo, pero él está hablando por la fe. No es que ya esté en ese reposo, él está vislumbrando por la fe que ya entró a ese reposo. Pero aún no ha entrado, porque aún sigue batallando con su pecado, aún sigue batallando con Satanás, aún sigue como Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como tú y como yo seguimos batallando con este cuerpo, con las tentaciones, con las pasiones, con las concupiscencias. Pero cuando estemos en el reposo del Señor, todo eso se quitará. Todo eso será anulado. Por eso dice el escritor: los que creímos. Esa es una fe viva. Cuando tú estás viendo no tu situación, estás viendo, la mirada la tienes puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe, y lo vas siguiendo porque lo estás viendo a Él. Lo estás viendo a Él. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está. Pablo mismo está llamando no a una vida sin trabajar, está hablando de una vida de ocuparse. Tenemos que estar ocupados en nuestra salvación, no por nuestra salvación, sino en nuestra salvación. Tengo que estar ocupado con temor y temblor, dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Amén. En la versión Reina Valera dice: esfuérzate en la gracia. Hermanos, Dios no nos llamó a una vida de inactividad. Inclusive a Josué, que se encuentra en el versículo 8 de nuestra cita, en Hebreos 4:8, ¿verdad? Que Josué dice, no es ese reposo el que está hablando, pero está nombrando a Josué. A Josué Dios le había dicho: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero es al mismo que 3 veces en Josué capítulo 1 le dice: esfuérzate y sé valiente. La vida cristiana no es una vida de inactividad. La vida cristiana no es una vida de decir: ya Cristo me salvó, yo ya no tengo que orar, ya no tengo que leer la Biblia, ya no tengo que congregarme, ya, eso es secundario. No es así, hermanos. La vida cristiana es una vida de ocupación. Es una vida de ocupación. Es una vida de cultivar los medios de gracia, que es la oración, la meditación de la palabra, el congregarnos, la Santa Cena, el ayuno. Tenemos que hacer esto, no para obtener nuestra salvación, sino para ocuparnos en ella. Amén. Para no ser descuidados y complacientes. Inclusive podríamos aquí tomar un ejemplo, hermano, de aunque seas una verdadera oveja, no solo veámoslo como el camino de la tierra prometida, sino también del cumplimiento de las promesas que Dios ha dado en su palabra. Esas promesas que no puedes ver cumplidas, ¿por qué? Porque no estás ocupándote en tu vida espiritual. No estás ocupándote en tu vida espiritual. Así como la promesa está vigente, está abierta, también la advertencia está abierta. Tanto está abierta la puerta de la promesa como está abierta la puerta de la advertencia. Las dos están abiertas. Vayamos a Deuteronomio capítulo 30, versículos 15, 16. Mira, yo he puesto delante
vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Y ahora 19 y 20, por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Ahí está Dios escogiendo eso. Y alguien podría decir, pastor, pero ¿y dónde encuentro eso en el Nuevo Testamento? En Gálatas capítulo 5, versículos 4 y 7, el apóstol Pablo dice: los que quieres justificaros por la ley de la gracia habéis caído. ¡Tan necios sois, Gálatas! Pablo está hablando de un peligro también a la iglesia de Galacia. Pablo también está hablándole fuertemente. Y de la gracia habéis caído. Tenemos que cuidar, ocuparnos en esta salvación gloriosa, hermanos. Hay una advertencia seria. Muchas veces, y por eso lo escribí en el Facebook, que muchas veces, hermanos, vamos tanto a los comentarios que a veces los comentaristas tienen un detalle, que a veces defienden su doctrina, no la Biblia. Y entonces cuando ven algo que no les encaja en su doctrina, es que a lo mejor esto es por esto. Pero yo debo de creer lo que dice la palabra. Si la palabra me manda una advertencia, tengo que creerla. Y tengo que poner cuidado. Porque muchos, por descuidar la advertencia del Señor, ahí están los israelitas, quedaron postrados en el desierto. Muchos, después de la cautividad babilónica, cuando vieron el regreso, siguieron descuidando su vida espiritual, y los profetas los amonestaban, y ellos decían: ni Jehová ni hará bien ni hará mal. Y ahí les mandó Antíoco Epífanes. Hermanos, tenemos advertencias serias en el Señor. No, Dios no nos manda una vida de descuido. Dios no quiere perezosos en su obra. Entramos al versículo de Hebreos 4, versículos 6 y 7. Hebreos 4, del 6 al 7. Dice así la palabra del Señor: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vemos cómo se cumplió la advertencia a los que rechazaron la palabra. Vemos cómo Dios cumplió, quedaron postrados en el desierto, anduvieron vagando 40 años hasta que toda esa generación murió. No entraron a la tierra de las promesas por causa de su incredulidad y desobediencia, por causa de no poner atención a la palabra del Señor. Por eso, la palabra del Señor no dice: pon atención mañana. Dice: hoy. Porque no sabes si mañana se cerrará esa puerta. ¿O estás seguro que vas a vivir mañana? ¿Estás seguro que mañana tendrás aliento de vida? La puerta se puede cerrar. Y una vez que Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Nadie la puede abrir. Por eso, ¿verdad? En la religión popular, que dicen que pueden sacar almas del infierno, eso es erróneo. Una vez que Dios cierra una puerta, ya nadie la puede abrir. Nadie. Necesitamos, hermanos, entender eso. Fíjense, vamos por favor a Mateo capítulo 25, versículos 10 al 13. ¿Mateo qué?
25, versículos 10 al 13. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Las 10 eran vírgenes. Es un simbolismo que nos habla de una pureza. Pero unas eran despreocupadas y las otras eran ocupadas. Y las que estaban ocupadas tuvieron suficiente aceite para cuando vino el Señor. Las que estaban despreocupadas tuvieron que salir a comprar aceite, y fue exactamente cuando vino el Señor. Y la puerta se cerró y ellas ya no entraron. Y ellas ya no entraron. Quedaron afuera. Pero no solo es el único ejemplo, lo podemos ver en el caso de Noé. Cuando el diluvio, el arca simboliza a Cristo. Y todos los que entran en Cristo, ¿verdad? Y cuando vino el diluvio, Dios cerró la puerta, ¿verdad? Y cuando Dios la cerró, ¿quién la podía abrir? ¿Noé desde adentro? No. Inclusive Noé dijo: no puedo abrirla porque Dios la cerró. Y aunque varios, a lo mejor me imagino en ese momento, golpeaban el arca: ¡ah, Noé, ábrenos, ábrenos! ¡Nos ahogamos! La puerta fue cerrada. Y ya no hubo más ocasión. Ya no hubo más. Una vez que Dios cierra la puerta, ya no se abre. La puerta está abierta hoy. La promesa está abierta hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Estás a tiempo de arrepentirte y creer con todo tu corazón en el Señor Jesucristo, para que por la fe puedas decir como el escritor: los que hemos creído, vamos tras esa meta. Entramos en el reposo por la fe nada más. Y con esa fe avanzar hasta la meta. Llegar hasta allá. Y no salir de ahí. Números capítulo 14, versículo 40 al 45. hermano. 14, 40 al 45. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual has hablado Jehová, porque hemos pecado. 45. Hasta el 45. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada por cuanto has abandonado a seguir a Jehová, porque eso no estará vosotros, Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Fíjense el suceso, hermanos. Y disculpen que me agarre mucho tiempo, pero es un tema muy importante. Dios ya les había dicho: no van a entrar. Dios ya les había dicho: no van a entrar. Se regresan al desierto porque van a perecer. Y ellos dijeron: ok, Señor, nos arrepentimos. Ok, Moisés, vamos a entrar ahora sí. Vamos contra el cananeo, contra el amorreo. Ahora sí, Señor. Moisés dice: si ustedes van a perecer con ellos, porque Dios ya no está con ustedes. Y de todas maneras fueron otra vez desobedeciendo la palabra del Señor. Fueron derrotados por los cananeos, por el fereceo, por el jebuseo. Ya no pudieron entrar aunque quisieron. Porque quisieron.
y se esforzaron por hacerlo, pero Dios ya había dicho que no. Por eso hoy está la promesa en la mesa. Hoy puedes tomar esa promesa, tómala. Toma esa promesa hoy, porque mañana a lo mejor Dios diga no, y si Dios dice no, ya no la podrás tomar nunca más. Porque Dios es el único que puede obrar en tu corazón para que tomes esa promesa. Y si Dios está hablando a tu corazón hoy, escucha la voz. Escucha la voz y obedécela. No dejes eso. Y entramos a los versículos 8, 9 y 10. Ya vamos a acabar, hermanos. No se me desesperen. Hebreos 4, 8 al 10. Dice la palabra: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, ¿verdad? Ese es el reposo que les dije hace rato. Aunque Josué metió al pueblo a la tierra prometida, el pueblo no reposó totalmente, porque todavía tenía enemigos, todavía batallaba contra las otras naciones, contra los ocupantes que todavía estaban en la tierra prometida. Entonces Dios estaba hablando de otro reposo mayor. Como dice Hebreos también en el versículo 11, ¿verdad? Que no era para ellos todas estas promesas, que ellos solamente las vislumbraron y las saludaron, pero se están cumpliendo para nosotros y a la vez para ellos también. O sea, hay un reposo más glorioso, y ese es el que nos espera en el cielo. Ese es el reposo final, hermanos. Ese es el reposo que por la fe, repito, debemos de entrar. Y así entro al versículo 11, 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Una vez más te incluye el escritor. Procuremos. Y está hablando a nosotros también. Lo que decía en un inicio, tenemos que alimentarnos los unos a los otros. Procurar que todos entremos. Ver por todo. Repito, somos un cuerpo, dice la palabra de Dios. Somos un cuerpo, tenemos que procurar todo. Si el riñón está fallando algo medio mal por ahí, tenemos que ayudar al riñón para que deje de funcionar mal y funcione bien y podamos caminar. Vamos rápidamente a Jueces capítulo 2, versículo 22. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 22. Es el séptimo libro de la Biblia, después de Josué. 2:22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. 2:22. Sí, Ese es error de dedo ahí, perdón. no es No. para probar con ellas a Israel Perdón. si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Amén. Otra vez, hermano, por favor. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Ahí está, ¿verdad? Dios va a veces ponernos pruebas y va a ver si vamos a procurar, ¿verdad?, entrar en el Señor. A esas naciones que dejó era para ver si te guían al Señor. Dios va a hacer lo mismo. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Procuremos, dice el escritor, procuremos. Hermanos, esa debe ser nuestra labor. Segunda de Pedro 1:10. Por
lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahí está, ¿verdad? Procurad. Habla de esfuerzo, ahí está. Vuestra vocación y elección para ser firme. Esto no es una vida de descuido, hermanos. La vida cristiana es una vida de fe. La vida cristiana, hermanos, nosotros entramos a la tierra por fe, pero esa fe no es una fe floja, no es una fe inactiva, es una fe de certeza, es una fe de conquista, es una fe de dolor, es una fe que enfrenta el sufrimiento, es una fe valiente, es una fe sufriente, es una fe de esperanza, es una fe activa. Nosotros lo vemos en Hebreos 11. La verdadera fe no es, ya Cristo me salvó y yo me voy al cielo sin hacer nada. No, esa no es la fe verdadera. La fe verdadera es: Cristo me salvó y ahora yo le sirvo con todo mi corazón porque siento algo en mi ser. Como dijo Jeremías, quise callar y no pude porque había un fuego dentro de mí que no me dejaba. Esa es la fe viva. Lo demás nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos disimulando nada más. Procuremos entrar en esta fe. Y si no hay esa fe en nosotros, es momento de arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Amén. Es momento de pedirle perdón y venir a los pies del Señor. Yo te voy a pedir que inclines tu cabeza. Que medites cómo estás delante del Señor. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Tenemos esa fe realmente, hermanos? Esa fe viva está en nuestros corazones. ¿Cómo está tu hermano del lado? ¿Cómo está tu hijo, tu hija? ¿Cómo está, hermano, la persona que tienes al lado? ¿Lo estás animando a seguir adelante? ¿Lo estás exhortando a no dejarse llevar por la carne, por el mundo? Eso no es muestra de una fe viva cuando tú estás, hermanos, preocupado. No solo en ocuparte en tu salvación, sino estás preocupado por la salud espiritual del otro. Es momento de que hables con el Señor. Te voy a dar un minuto. Si estás oyendo hoy su voz y está hablando a tu corazón, escúchala, obedécela y cree en el Señor Jesucristo. Padre amado, venimos delante de tu presencia. Señor, reconociendo que a veces no procuramos, Señor, la salud espiritual de los demás. Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a tener esta fe viva, ¿verdad? Si hay alguno aquí que no la tenga, Señor, pedimos misericordia sobre ese corazón. Que tu gracia, Señor, lo toque y despierte en él esa fe viva, Señor. Padre, que tú traigas, Señor, el conocimiento de Cristo a todos los que no están conociendo y a los que, Señor, por tu gracia hemos conocido a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor,
a despojarnos de ese peso que nos aflige, a procurar, Señor, y ocuparnos con diligencia, Señor, en nuestra vida espiritual y en la vida espiritual de los demás, Señor. No por chismosos, no por contenciosos, sino por amor de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Señor, que tu palabra, Señor, dé fruto abundante de lo que tratamos hoy, para que seamos una iglesia, Señor, que glorifique a Cristo, que procure, Señor, que todos los que llegamos aquí, todos lleguen a la meta, que se esfuercen y seamos valientes por procurar, Señor, que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Que tú obres ese mismo sentir que hay en ti y que hubo en Cristo Jesús, Señor, y que obres en nuestros corazones, Señor, para que así, Padre, podamos glorificar a Cristo viendo, Señor, a nuestros hermanos, Señor, caminando en esa fe viva, en esa fe fortalecida, en esa fe eficaz, en esa fe real, auténtica, Señor, y que todos lleguemos a ese meta, y que todos podamos tomar tus promesas, Señor, y levantar al final, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me está guardada la corona de justicia que el juez justo me dará. Oh Señor, que sea así en cada uno de nosotros, que cuando llegue el día en que tengamos que partir de aquí, Señor, podamos decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me está guardada la corona de justicia. Señor, obra en nosotros, Padre, y glorifica a Cristo a través de esta palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos escuchado